tema muy importante en la Biblia, pero muy poco comentada, es la ira. Existen algunos textos bíblicos que parecen permitirla y otras que parecen prohibirla. Entonces, ¿cómo entendemos estos textos bíblicos? Hoy, aquí en Fe para Hoy, estaremos dilucidando este tema tan importante. Así es que quédate conmigo, está comenzando tu programa Fe para Hoy. Antes de continuar el programa del día de hoy, te invito para que puedas solicitar gratuitamente este DVD que tengo en mis manos, El sentido de la fe. No te puedes perder este DVD, solicítalo gratuitamente a través de nuestra página web estudielabiblia.com o a través de nuestro número de WhatsApp más 55 12 98 114 60. Solicítalo ahora. El objetivo del programa de hoy no es hablar acerca de la ira de Dios, porque existen ya diversos libros publicados, artículos también publicados, con mucha información al respecto. Nuestro objetivo hoy es hablar acerca de la ira, pero desde el punto de vista humano, porque la ira está relacionada con nosotros. En algún momento todos nosotros nos hemos airado, pero la Biblia habla acerca de un tipo de ira que está permitida, y también habla de un tipo de ira que está totalmente prohibida. Entonces pareciera ser que hay una ira positiva y hay un tipo de ira negativa. Yo quiero comenzar contigo leyendo Efesios capítulo 4, versículo 26. El texto bíblico dice así: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si nosotros observamos este texto bíblico, el texto bíblico está permitiendo que nosotros podamos airarnos, solo que utiliza una partícula adversativa para decir que no debemos pecar. Quiere decir que airarse en cierto modo está permitido. El apóstol Pablo está citando en realidad otro texto bíblico situado en Salmos capítulo 4, versículo 4. Dice allí el salmista: airaos y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Si nosotros juntamos los dos versículos, nos damos cuenta que la ira sí está permitida, pero es una ira positiva. ¿En qué sentido? En que estamos hablando de una ira interna del corazón en donde la persona tiene que reflexionar, tiene que meditar y tiene que procesar esos sentimientos dentro de su corazón y colocarlos en las manos de Dios. Entonces aquí nosotros podemos ya observar que es un tipo de ira positiva que la Biblia permite y que es más cuestión o es un asunto interno del corazón. El comentario bíblico adventista nos ayuda a comprender mejor el sentido real de estos textos. Acompáñame en la lectura. Se han dado varias explicaciones para evitar las implicaciones negativas que podría tener la orden a airarse, pero ninguna de ellas es satisfactoria. La explicación más sencilla parece ser la de considerar que la ira de la cual se habla en este pasaje es una justa indignación. El cristiano que no se indigna frente a las injusticias y los extravíos voluntarios puede ser también insensible frente a algunas otras situaciones que deberían incumbirle. El papel más importante de una justa indignación es estimular a los hombres en su batalla contra el pecado. Jesús nunca se airó debido a alguna ofensa personal, pero sí ante sutiles desafíos lanzados contra Dios e injusticias cometidas contra seres humanos. La ira es justificable cuando se dirige contra la conducta equivocada, pero sin ninguna animosidad contra el culpable. Ser capaz de separar estos dos elementos es un triunfo magnífico en la vida del cristiano. Desde esta perspectiva es posible airarse, pero en el sentido de la indignación. Es decir, es posible que nosotros podamos airarnos por la corrupción en nuestro país, es posible que podamos airarnos contra las injusticias que observamos, pero no actuar con violencia. Las acciones externas de violencia, tirar objetos, golpear,
eso ya está en el terreno del pecado. Una cosa es airarse internamente para llevarlo a la reflexión, como dice la Biblia, y otra cosa ya es actuar, tener acciones externas que nos van a llevar a lastimar a las personas y herirlas. Como para complementar, el apóstol Pablo en Efesios 4:26 decía que podemos airarnos, pero sin pecar, y que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quería decir? Quería decir que ese enojo no debía llegar hasta al día siguiente, sino que debía acabar ese día. Tenía un límite. Es por eso, mis amigos, que si de repente pasamos por experiencias de ira, de cólera interna, intentemos resolver esos problemas, intentemos acercarnos a las personas con quienes de repente tenemos una diferencia y acercarnos a ella y de repente intentar resolver ese problema. Elena de White, en su libro Deseado de todas las gentes, nos dice lo siguiente: es cierto que hay una indignación justificable, aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido. Una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Un ejemplo de la ira que Dios permite podemos observarla cuando Moisés rompió las tablas de los 10 mandamientos. Y vamos a entenderla mejor refiriéndonos a la cita que Elena de White comenta. El haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. El texto bíblico, airaos pero no pequéis, se refiere a la justa indignación contra el pecado que surge del celo por la gloria de Dios, y no al enojo promovido por la ambición del amor propio herido. Tal fue el enojo de Moisés. Entonces, la ira que está permitida es aquella que se dirige contra lo que se practica y no contra el practicante. Es decir, es una ira que se dirige al hecho, no a la persona que hace el acto. Y esto, mis amigos, es importante para poder encontrar la solución al problema. Porque si nos dirigimos hacia la persona que hace el acto, vamos a herirla. Pero si nos enfocamos en el hecho, en el evento, vamos a intentar buscar una solución para resolver ese problema. Paralelamente a la ira positiva que la Biblia permite, también existen pasajes bíblicos que hablan sobre la ira negativa, que es la ira pecaminosa. A continuación vamos a leer algunos textos bíblicos que nos dan luz sobre este aspecto de la ira negativa. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como puedes observar, aquí nos está hablando de que hay un tipo de ira que es negativa y que puede ser revertida si nosotros actuamos externamente de forma diferente, como por medio de una blanda respuesta. ¿Te das cuenta? Pero el resultado de la ira externa hace que el furor se acrecente. Ahora mira, vamos a leer Proverbios 27:4. Proverbios 27:4 dice así: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Fíjate que aquí también se está hablando de una ira negativa. Y esa ira negativa es cruel. Es cruel porque destruye relaciones. Es cruel porque destruye vidas. Y es un tipo de ira que necesitamos evitar totalmente. Ahora leamos Proverbios capítulo 29, versículo 8. Proverbios 29:8 dice así: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. ¿Te has dado cuenta que para las personas sabias, ellas actúan alejándose de la ira? Son aquellas personas que saben qué tipo de ira es positiva y qué tipo de ira es negativa. Y aquí el texto bíblico relaciona a la actitud de alejarse de la ira negativa como una actitud sabia.
Proverbios capítulo 30, versículo 33 dice: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Fíjate que aquí nos está hablando justamente de esa ira negativa que no debemos practicar, porque la ira negativa causa contienda, causa división, causa problemas. Y esto es lo que nosotros vemos en los problemas familiares, entre hermanos, entre esposos, entre padres e hijos. Todo eso es causado por una ira negativa que se exterioriza y que daña y hiere a las personas. Entonces, esta ira es la que necesitamos sacar de nuestra vida. Vamos a leer Proverbios 27:3. Proverbios 27:3 dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Fíjate la comparación, cómo la Biblia está hablando de que la ira negativa, esa ira que hiere, esa ira que destruye, es una ira que es más pesada que la piedra y más pesada que la arena. Es una ira que realmente acaba con la vida humana. Quiero invitarte ahora a leer Proverbios 22. Proverbios 22 dice lo siguiente: como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Esta es la primera vez que nosotros estamos mostrando un texto bíblico que habla explícitamente de que airarse es pecado. Es decir, dar rienda suelta a la ira externa, dejar que ella se manifieste, es pecado. Y es por eso que la ira no debemos practicarla ni dejar que se exteriorice de esa manera, porque nos separa completamente de Dios. Proverbios capítulo 19, versículo 11 dice lo siguiente: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquí nos está hablando acerca de cómo una persona se sobrepone a la ira negativa, cómo esta persona, a pesar de que de repente está enfurecida o quizás está airada, pero se detiene, domina esas emociones y esos sentimientos. Ahora vamos a leer Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. El texto bíblico dice así: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Aquí, en este texto bíblico, nosotros podemos darnos cuenta que la ira está relacionada a las personas necias. Son las personas necias las que practican esta ira negativa. Son aquellas personas que no poseen sabiduría, no están cerca de Dios, no han colocado su corazón en las manos de Dios, en las manos de Jesús. Entonces, aquí también podemos observar que la ira negativa puede acabar con la salud de una persona, con su salud mental, su salud emocional. Leamos ahora Salmos 37:8. En este texto bíblico también nosotros vamos a encontrar una referencia explícita a la ira negativa. Mira lo que dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. El consejo de Dios es que nosotros dejemos la ira. El consejo de Dios es que desechemos el enojo, nos apartemos de esa ira negativa, porque la Biblia y Dios mismo sabe que ese tipo de ira va a acabar destruyendo nuestra vida y nuestras relaciones interpersonales. Ahora leamos Colosenses capítulo 3, versículo 8. Mira lo que dice el texto bíblico de Colosenses 3, versículo 8. El apóstol Pablo nos da un gran consejo. Dice así: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. En este listado de cosas, el apóstol Pablo aconseja que dejemos la ira, porque sabe muy bien que la ira nos separa de Dios
y posiblemente al alejarnos de Dios perdamos nuestra salvación. No permitas que la ira te domine, no permitas que la ira en tu corazón se quede a vivir allí, sino que aléjate de ella. Como dice también la palabra de Dios en uno de los textos que ya leímos, medita, reflexiona y ve y pide perdón a tu prójimo. A continuación, yo quisiera compartirte algunos pensamientos para ahondar un poco más en este tema de la ira negativa e ir comentando poco a poco estos pensamientos que son muy importantes aplicarlos a nuestra vida. Elena de White, en su libro Deseado de todas las gentes, nos comenta: los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Cuando cedemos a la ira, ponemos en riesgo nuestra vida y ponemos en riesgo también la vida de otras personas. Ponemos en riesgo, además de eso, nuestra relación interpersonal, sea de casa, sea de familia, sea nuestra relación con los hijos, nuestra relación con la esposa. Por eso debemos ser cuidadosos cuando tenemos sentimientos de ira en el corazón. Elena de White, en su libro Mente, Carácter y Personalidad, nos dice: ceder a las emociones violentas pone en peligro la vida. Muchos mueren víctimas de una explosión de rabia y pasión. Muchos se adiestran para caer en estas explosiones. Lo podrían impedir si quisieran, pero eso requiere fuerza de voluntad para contrarrestar una conducta equivocada. Todo esto debe ser parte de la educación que recibimos en la escuela, porque somos propiedad de Dios. El sagrado templo de nuestro cuerpo debe mantenerse puro y sin contaminación, para que el Espíritu Santo de Dios more en él. El enemigo de Dios es el más empeñado en que nos descontrolemos, en que perdamos el control de nuestras emociones, porque de esa manera estaremos más susceptibles a sus engaños. Por eso debemos luchar siempre con la ayuda de Dios. ¿Cómo se regocija Satanás cuando se le permite hacer que el alma se ponga al rojo vivo de enojo? Una mirada, un gesto, una entonación de la voz pueden tomarse y utilizarse como una flecha de Satanás para herir y envenenar el corazón que está abierto para recibirla. La persona que le dé lugar al espíritu de enojo queda tan intoxicada como aquel que ha llevado el vaso a sus labios. Cristo considera el enojo como el asesinato. Las palabras apasionadas tienen sabor de muerte para muerte. El que las pronuncia no está cooperando con Dios para salvar a sus semejantes. En el cielo, esta conducta perversa se coloca en la misma lista con el lenguaje soez. Mientras el odio permanezca en el alma, no habrá ni una partícula del amor de Dios en ella. Lastimosamente hay personas que no dominan sus emociones. Inclusive quizás desde niños no se les enseñó a dominar sus emociones y a controlar sus impulsos. Es por eso que ahora ya de adultos también no pueden dominar esas emociones, esos impulsos que tienen cuando tienen sentimientos de ira. Por eso, si tú eres una persona que está luchando así, con esos sentimientos en el corazón, necesitas confiar en Dios, confiar en Jesús, permitir que Él llegue a tu corazón y te transforme. Hay mucha gente sin dominio propio. No han puesto freno a su genio ni a su lengua, y algunos de los tales pretenden ser seguidores de Cristo, pero no lo son. Jesús no les dio tal ejemplo. Son irrazonables y no es fácil persuadirlos o convencerlos. No están sanos. Momentáneamente Satanás los domina por completo. Cada una de estas manifestaciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y hace más difícil el dominio de la pasión frente a otra provocación. De esta manera queda claro que la ira que Dios permite es esa ira positiva, esa ira que se queda dentro de nosotros y que la procesamos internamente mediante la reflexión y la oración. Y aquella ira negativa que se expresa hacia afuera es la ira que prohíbe la Biblia y que a Dios y está en desacuerdo con Dios. Es esa ira negativa que hiere, que destruye. Entonces, si tenemos episodios de ira, debemos orar para que esa ira no se convierta en una ira negativa. Es a través de la oración, a través de cómo nos acercamos a Dios,
a través de cómo buscamos su dirección, en que podemos nosotros vencer a esa ira negativa. Ahora, es posible también que esa ira se manifieste externamente en tu vida, porque en el pasado has tenido traumas, has tenido problemas, has tenido dificultades, has sido maltratado, ha habido violencia en tu vida. Es posible que por eso esa ira también se manifieste externamente. Sin embargo, también para eso hay solución. Sin embargo, también para eso hay tratamientos. Entonces, no te rindas, no te quedes en ese estado dominado por la ira, que puede destruir muchas vidas y puede destruir tu propia vida, sino que aférrate de Dios y también busca ayuda profesional. El ser que eres hoy es el resultado de dos factores. De factores externos, es decir, de aquellas circunstancias que has vivido, de aquellas situaciones que te han afectado, de repente traumas, quizás violencia, quizás momentos difíciles en tu vida. Y segundo, de factores internos, de la manera como tú interpretas o procesas las circunstancias que vives. El Dr. Philip McGraw nos ayuda a entender mejor estos dos factores básicos. Por ejemplo, si alguien me rechazó y estás siendo duro contigo mismo y te culpas por no haber sido lo suficientemente bueno, entonces estás alterando tu conexión con tu ser auténtico y te estás conectando con una ficción que probablemente poco tenga que ver contigo y mucho con la otra persona. El problema es que hay muchas personas que se dejan llevar por los pensamientos del enemigo que él coloca en sus mentes. Pensamientos del pasado, circunstancias de dolor y de angustia. Pero eso también es posible superar, porque tú también puedes procesar tus pensamientos, porque tú también puedes sobreponerte a esas circunstancias. Es posible que de repente tú tengas memorias tristes del pasado. Quizás en algún momento, si has sufrido abandono, quizás vas a reaccionar en el presente teniendo siempre esa duda o sospecha de que las personas que están a tu alrededor te van a abandonar. Si de repente has sufrido violencia, entonces en el presente también vas a sentir esos miedos, esos temores y vas a estar quizás en un sentido reactivo a las situaciones que se te presentan. Posiblemente tengas todo eso en tu corazón, pero también hay solución para ello. La mente humana es como una vasija que tú vas a ir colocando informaciones dentro, sentimientos dentro, emociones dentro, y es por eso que necesitamos cuidar esa vasija de nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. Entonces, aquello negativo que entró puede ser sacado también mediante un proceso, mediante una terapia, mediante la oración, mediante el poder de Dios. Pero a partir de ahora, recuerda que tienes que colocar dentro de tu cerebro, dentro de esa vasija, informaciones positivas, informaciones saludables, experiencias sanas para tu corazón. Es importante que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos para enfrentar los desafíos más grandes. Saber es tener conciencia de mi historia, y es el primer paso para poder salir de ella. Por lo tanto, la clave para comprender las frustraciones del presente y sus reacciones indeseadas es colocar el pasado en el microscopio y analizar cada pequeña parte de ese pasado y ver qué partes trajeron perjuicios a tu presente. Quién sabe, tal vez este sea un buen momento para que identifiques tus dificultades emocionales y los gatillos que te llevan a la ira, a fin de que busques en tu pasado aquellos eventos que pueden ser las causas primarias de tus dificultades emocionales. Detente un poco y hazlo ahora. Para ayudarte a colocar tu pasado en el microscopio, te propongo una actividad que te hará pensar de manera más profunda. Según los especialistas, hay 3 factores que forman parte de nuestra vida: 10 momentos determinantes en la vida, 7 decisiones cruciales y 5 personas que son las que más nos influencian. Estos 3 factores operan tanto en la parte positiva como en la negativa de nuestra vida,
¿Qué te parece reflexionar un poco y tratar de identificar estos factores que forman parte de tu vida? Cristo es la solución para poder vencer a aquellas circunstancias del pasado. Cristo tiene el poder para derrotar a tus fantasmas del pasado. No dudes nunca eso. Es cierto que los psicólogos o psiquiatras o especialistas en la salud mental nos van a ayudar, es verdad, pero no vayas a una terapia sin la compañía de Jesucristo. No vayas a la batalla sin la compañía de Jesús. Necesitas de Jesucristo a tu lado. Necesitas el poder de aquel que creó el universo, de aquel que con su voz creó este planeta Tierra. Él puede crear en ti un nuevo corazón, una nueva mente. Él tiene el poder para ayudarte a sobreponerte y a vencer esos problemas de la ira, esa falta de control, esos traumas del pasado. Elena de White en su libro Mente, Carácter y Personalidad nos dice: para esta gente hay un solo remedio, un dominio propio positivo en toda circunstancia, el esfuerzo tendiente a colocarse en lugares favorables, donde la voluntad propia no sea molestada, puede tener éxito por un tiempo, pero Satanás sabe dónde encontrar a esas pobres almas y las atacará en sus puntos débiles una y otra vez. Se sentirán continuamente perturbadas mientras sigan pensando en sí mismas, pero hay esperanza para ellas. Poned esta vida, tan tormentosa debido a sus conflictos y dificultades, en relación con Cristo, y el yo no pretenderá más tener la supremacía. Deberían humillarse diciendo con franqueza: me equivoqué, ¿podría perdonarme? Porque Dios ha dicho que no debemos permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Esta es la única manera segura de lograr la victoria. Muchos alimentan su enojo y se llenan de sentimientos de venganza y de odio. Resistan esos sentimientos equivocados y experimentarán un gran cambio en su relación con sus semejantes. Dios está muy interesado en que superes esas circunstancias difíciles de tu vida. Todos tenemos luchas, todos tenemos un pasado, todos tenemos circunstancias complejas en nuestra vida. Nadie está libre en este mundo de tener luchas y batallas que aparentemente no puedan vencer. Pero querido amigo, amiga, aquel que te creó, aquel que te dio vida, Él te conoce perfectamente. Él sabe cuáles son tus lágrimas, Él sabe cuáles son tus batallas y Él va a ayudarte. No tengas ninguna duda de eso. Él va a ayudarte. Por eso el día de hoy yo te invito para que confíes en Él, para que pongas esos sentimientos de ira en sus manos poderosas y para que esos sentimientos de ira se queden siendo ira positiva y no una ira negativa, como hemos visto en la lección del día de hoy. Entonces confía en Dios, Él te ayudará.